tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre teletrabajo, ese término que nos acompaña día a día desde hace más de año y medio, a raíz pues, de todos los cambios que hemos tenido que experimentar en nuestra vida por el tema de la pandemia por la COVID-19 y pues que sigue siendo parte de nuestro día a día. Por eso es importante seguir hablando sobre el tema porque nos va a acompañar por mucho tiempo más, porque tiene muchas ventajas y también pues muchos retos que enfrentar. Para hablar en este primer bloque sobre teletrabajo nos acompaña Luis Diego Salas Ocampo, quien es catedrático de la Universidad Nacional y académico investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales. Luis Diego además coordina el programa de Innovación Metodológica, Participación Estudiantil y Gestión del Conocimiento de la Universidad Nacional. Gracias Luis Diego, bienvenido a Una Mirada. Gracias, Maribel, un gusto poder compartir con ustedes hoy. Sí, el tema teletrabajo veníamos escuchándolo de años para atrás, ¿verdad? Pero se volvió parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad hoy, a más de año, casi año y medio de la pandemia por la COVID-19 y pues ha involucrado muchos cambios y muchas cosas a las que nos hemos tenido que acostumbrar. ¿Cómo podríamos valorar el antes y el después de la palabra teletrabajo, antes y después de la pandemia? Ujú. Es muy interesante cuando se observa la evolución del teletrabajo, porque ciertamente el teletrabajo no es un fenómeno nuevo, es un Exacto. fenómeno que viene de manera más sistemática desde los 70s, 80s, cuando en el contexto de una guerra en la cual se participaba y donde el objetivo de la guerra tenía que ver con elementos de petróleo, bajar la factura petrolera para los países que intervenían era fundamental. Entonces, una de las formas que incidía en eso tenía que ver con la utilización de la tecnología y la reducción de la movilidad de las personas. Desde eso han pasado muchos años Ujú. y ciertamente en este país ya veníamos con teletrabajo, veníamos incluso con teletrabajo antes de que se dieran las primeras directrices legales. La experiencia del ICE, por ejemplo, es una experiencia importante donde con planes pilotos se empiezan a desarrollar acciones teletrabajables y después viene la parte jurídica. Ciertamente ha habido un avance muy importante, desde eso estamos hablando sistemáticamente desde el 2007 con esta primera experiencia del ICE y posteriormente van a venir un conjunto de elementos legales que inciden en la aplicación de teletrabajo tanto a nivel público como a nivel privado. Pero ciertamente la pandemia ha acelerado la incorporación de las personas al teletrabajo y entonces esta triada entre tecnología, distancia y trabajo y relación laboral se vuelve sumamente interesante para ver porque nos ha afectado en la vida a cada una de las personas en las situaciones más cotidianas. ¿Qué se entienden, digamos, en términos generales por teletrabajo? Porque hoy por hoy, pues, cada persona lo entiende según cómo se ha tenido que acomodar con el tema de la pandemia. Pero Ujú. imagino, ¿verdad? Si es algo que se viene trabajando hace muchos años, en el país tampoco es algo reciente, venimos trabajando en este tema, sobre todo en el marco legal desde hace un tiempo, pero exactamente qué debería entenderse por teletrabajo. Ujú. Es muy interesante para el caso nacional, el teletrabajo está asociado a la generación de la jornada laboral mediante la utilización de tecnología a distancia. Entonces, esto introduce algunos elementos importantes porque parte de este año y medio que conversábamos ahora, hubo algunas confusiones. La gente pensaba que irse a teletrabajo era trabajar por productos sin necesariamente cumplir jornada, pero Ujú, ciertamente en nuestra legislación el cumplimiento de jornada es sumamente importante ujú. para el desarrollo de teletrabajo. La presencia de tecnología y de un conjunto de responsabilidades que el teletrabajador debe cumplir para poder, por un lado, desarrollar su tarea, pero por otro lado, las instituciones y las empresas generar los mecanismos de seguimiento para la ejecución de la labor. Entonces, en síntesis, teletrabajo es la generación de las acciones laborales en el marco de una jornada con la utilización de tecnologías que han sido previamente definidas, pactadas con mecanismos de seguimiento y control. Ese tema de la jornada es muy importante y me gustaría tal vez que ahondara un poco en ello, porque en otras latitudes, como usted dice, ¿verdad? El teletrabajo gira más en torno al logro de objetivos o cumplimiento de metas, eh,
de la forma en que el trabajador mejor lo considere conveniente o lo pueda acomodar. Sin embargo, en nuestra legislación sí es importante, sobre todo en lo que tiene que ver con el sector público, el tema de la jornada laboral. Correcto, correcto. Y es muy interesante porque cuando uno visualiza los orígenes del teletrabajo están muy asociados con los derechos de las personas. Entonces, cuando se piensa en teletrabajo desde los orígenes, se piensa en una conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Sin embargo, los términos de contratación, como ocurre en nuestros países, están dados a partir de jornadas de trabajo. Es un tiempo determinado que se le paga a un funcionario para desarrollar una determinada tarea. No necesariamente los sistemas de organización del trabajo, ni a nivel público ni a nivel privado en nuestro país, responden a esta especie de contrato psicológico, a esta especie de contrato en el cual se tiene la confianza en ambas partes como para pasar de esta lógica de jornada, donde hay un tiempo determinado que cumplir, a una lógica de desarrollo de productos, que es donde sí algunas otras experiencias están funcionando y sobre todo han tenido un nivel de éxito importante en, por ejemplo, instituciones de educación superior, donde el tema de la confianza es muy importante. Sin embargo, esos tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque a veces en algunas experiencias se ha visto que existe una relación entre no cumplimiento de jornada con algunos efectos, por ejemplo, anomia del trabajador, sentirse extrañado de su propio trabajo porque no hay seguimiento. Entonces, es como un balance, ¿verdad? Ciertamente, pues en el caso costarricense creo que hemos tenido experiencias exitosas con jornada, creo que la pandemia nos ha dado muchas cosas, hay que pensar en términos del futuro de estas relaciones laborales y sobre todo en los elementos de tipo jurídico en relación con el teletrabajo. Detengámonos en el tema de los pro y contra a la fecha, ¿verdad? De la experiencia que hemos tenido en el país, que como decíamos, pues se venía trabajando en el tema desde mucho antes, pero definitivamente pues la pandemia nos empujó a hacer del teletrabajo algo como cotidiano, ¿verdad? Tanto en el sector público como privado. ¿Cuáles podrían ser tal vez las cosas positivas que nos ha dejado la experiencia hasta esta fecha? Ujú. Yo haría 5 aspectos que son importantes a nivel positivo de lo que ha sido el teletrabajo. Por un lado, ha acelerado algunos procesos que ya se venían desarrollando de cara a hacer mucho más eficiente y eficaz los procesos de producción a nivel de empresa y a nivel de servicios. Y particularmente lo vemos en las universidades. Hemos visto cómo a partir de una acelerada incorporación de las universidades a contextos teletrabajables, por ejemplo, la matrícula ha aumentado. Gente que posiblemente no tenía las condiciones para que en la presencialidad pudieran retomar sus estudios, la pandemia ha permitido, y en este sentido la incorporación del sector académico al teletrabajo ha permitido que se puedan dar esas condiciones para que haya una reincorporación de las personas. Y esto ha sucedido también en empresas privadas. Hemos podido ver cómo hay una reducción significativa de los costos asociados a la producción, porque ya la gente no tiene que ir hasta su lugar de trabajo, entonces eso disminuye la factura por combustibles y además hay una mayor utilización de tiempo efectivo. Por ejemplo, si alguien tenía en la presencialidad 3 reuniones, tenía que contar tiempos de desplazamiento entre una reunión y otra. Hoy estos tiempos se han reducido y entonces permite un mayor de volumen de trabajo en el mismo tiempo que antes se desarrollaba. Esto desde el punto de vista financiero y los recursos puede ser muy positivo. Hay ciertamente un análisis que hacer en términos de los costos sociales y psicológicos que esto implica. Gente que se siente abrumada por la gran cantidad de trabajo en un contexto que hasta hace año y medio no estaba acostumbrado, el efecto del burning out, gente que se siente ya que Agotada. agotada, completamente agotada y que no ve salida en el corto plazo y que sabe que el nivel y el volumen de trabajo y la constancia va a permanecer igual, por lo menos hasta que acabe un periodo determinado. Otro de los efectos positivos de teletrabajo tiene que ver con ambiente y tiene que ver con el hecho de que producto de menores desplazamientos y menor utilización de ciertos recursos, pues hay una conservación ambiental. En el caso, por ejemplo, de la reducción de automóviles en las calles, eso implica menor contaminación y eso pues
está claramente documentado que es un elemento muy favorable. Y en términos también positivos, también se da el hecho, y en las instituciones de educación superior lo hemos visto, el hecho de que desde hace ya algunos años se venía con un fuerte componente de virtualización de la educación y eso había tenido un techo importante porque algunas personas no querían. Había un temor al cambio y un temor al cambio asociado al miedo a utilizar la tecnología como espacio y como mecanismo educativo. La pandemia nos obligó a hacerlo y eso no significa que lo estemos haciendo de la mejor forma, significa que tuvimos que migrar ahí como alternativa para poder seguir desarrollando nuestras clases y quedará posterior, y que me parece una de las cosas más importantes que rescatar, ver todo lo que ha sucedido en términos metodológicos desde las universidades en este contexto de pandemia. Yo soy del criterio de que se han dado cosas sumamente innovadoras con la utilización de herramientas que ya teníamos desde hace tiempo y cosas que deberíamos revisar a futuro en términos de estar mejor preparados para una eventual circunstancia como la que vivimos hoy. Sí, sobre este tema Una Mirada conversó con Víctor Garro Abarca, especialista en teletrabajo del Instituto Tecnológico de Costa Rica, quien nos explicó que los líderes laborales han cambiado en el teletrabajo, pues este proceso implicó cohesión, autogestión y soltar las riendas, confiando en la eficiencia de cada una de las personas miembros de sus grupos de trabajo. Entonces es súper importante pensar que ya hay algunas industrias que hacen teletrabajo desde hace mucho tiempo y digamos que se puede aprender de esas industrias. Entonces básicamente tenemos, digamos, como grandes retos que los teletrabajadores, sean jefes o empleados, se conviertan en aliados de la organización trabajando en equipo. Ese es como el ideal. En la industria de desarrollo de software se trabaja en equipos virtuales. No es un jefe jerárquico con un subalterno, sino que es todo un equipo trabajando bajo el liderazgo de un jefe, pero el jefe no exactamente ejerce una posición jerárquica y de poder, sino que todo el equipo, digamos, ejerce la presión para que todos vayan bien, porque finalmente los logros son logros colectivos. Entonces es muy importante tratar digamos, de empoderar a la gente, de generar cohesión en los equipos de trabajo. ¿Para qué? Para que sea el mismo equipo de trabajo que autogestionado, porque hay que tener mucha madurez como líder para soltar un poco las riendas y que sea el equipo el que vaya gestionando, se pueda lograr los objetivos de calidad, pero en equipo. O sea, el teletrabajo individual es complejo. Si alguien en algún momento me pregunta a mí cuál fue el reto en algún momento antes de la pandemia, yo alguna vez lancé una pregunta a funcionarios del sector público y les dije qué es lo más difícil que han encontrado ustedes a nivel de la implementación del teletrabajo. Los subalternos no lo vieron complejo, vieron que ellos se podían ir perfectamente para la casa y trabajar desde la casa, pero quienes sufrieron siempre fueron los jefes. Los jefes decían, tenemos que revisar más informes, tenemos que estar verificando el avance día a día de los subalternos, se nos está recargando el trabajo como jefes, pues tenemos que estar multiplicando la cantidad de lecturas que debemos hacer. Entonces, casi siempre los enemigos del teletrabajo antes de la pandemia o la gente más desconfiada con respecto al teletrabajo antes de la pandemia eran justamente los líderes o los jefes, porque ya ellos en condiciones normales pueden desconfiar del rendimiento de sus subalternos y en condiciones de trabajo a distancia van a desconfiar muchísimo más. Entonces, esos son los que siempre de alguna manera tuvieron recelo sobre el teletrabajo. Ahora que tocó irse a trabajar a la distancia, porque tocaba, por temas digamos, de confinamiento, temas de burbuja o temas de evitar que la gente se contagiara. Entonces, eso hizo que los líderes se les recargara todavía más. Es mucha presión para los líderes. Sí, el teletrabajo trajo muchas cosas buenas, pero también tiene sus contras que en definitiva también deben considerarse, ¿verdad? Para rescatar la práctica laboral, ¿verdad? Porque
Incluso podríamos hablar de que hoy hay gente que le tiene ya fobia al teletrabajo. Simplemente, como usted dice, no ven no ven la luz al final del túnel. Es como que se llegue el 2022 a ver si acaso. Y esto también, pues sí, también, si bien ha tenido sus cosas buenas, permitió mantener a la sociedad y a la economía y el país caminando, ¿verdad? La gente trabajando, pero también tuvo un peso importante en el lado de las y los trabajadores. Y bueno, este punto tan interesante que no lo había yo considerado, sobre las jefaturas, también una carga emocional, ¿verdad? Laboral, psicológica muy fuerte. Sí, y es muy interesante cuando se observa la dinámica porque esto ha sacado lo mejor y lo peor del ser humano en los Sí. procesos, porque uno observa, por un lado, ciertamente altos niveles de solidaridad a partir del teletrabajo, como instancias que anteriormente no trabajaban con lógica de equipo, a partir de las asimetrías de alfabetización tecnológica que existen, han generado ese tipo de sinergias que no existían. Ciertamente ha generado un replanteamiento de cómo nos apropiamos de nuestro trabajo, de nuestras relaciones con nuestros colegas y además del criterio de éxito con el que se trabaja. Y creo que hay muchas pistas sobre todo para futuro, porque hemos descubierto que las distancias de alfabetización tecnológica son administrables, por ejemplo. Hoy vemos gente de edades ya, gente mayor que está haciendo apropiación tecnológica, donde las circunstancias han permitido que se hagan y se dan sinergias donde el liderazgo tecnológico se convierte en un liderazgo situacional. O sea, una persona en un momento puede ser el líder y no necesariamente el jefe siempre es el líder. Y esto obliga a los jefes a replantear sus formas de gestión, porque quizás puede visualizar cualidades que las personas tenían que antes la presencialidad no lo permitían. Pero también ha sacado lo peor del ser humano en el sentido de que como hoy las personas tenemos mayor interacción con la tecnología, este tipo de espacio tecnológico está generando nuevos problemas y nuevas formas en las que los seres humanos tenemos que administrar nuestra conducta. Para nadie es un secreto hoy la utilización de algoritmos de inteligencia artificial que tienen cada vez más patrones de seguimiento de sus prácticas en Internet. Y en un momento donde la mayoría de las personas están en Internet, ese espacio se vuelve como un caldo de cultivo también para nuevas formas de criminalidad, nuevas formas de vigilancia. Incluso hay autores que hablan hoy de que nos enfrentamos al capitalismo de vigilancia, un capitalismo que eventualmente nos hace consumidores más libres, pero más controlados por aquellos que quieren vendernos productos y servicios y que penetran en las estructuras más íntimas de nuestros deseos. Entonces, se vuelve un fenómeno global interesante. Hoy en día podemos ver cómo el intercambio de los conocimientos fluye más libremente. Hoy podemos tener invitados y actividades universitarias con gente prácticamente de todo el mundo que antes costaban mucho más dinero, pero eso está introduciendo también retos para las instituciones en lo que va a ser las contrataciones del futuro, en lo que va a ser la forma de administrar y actualizar los conocimientos, en cómo vamos a pensar, por ejemplo, en la administración intercultural como práctica del día a día, porque ciertamente esta pandemia y la utilización del teletrabajo y la tecnología nos ha acercado más como humanidad. Y eso es un fenómeno global muy importante que nos lleva a repensarnos incluso como país en términos de las estrategias de desarrollo. Cómo enfocarnos en ser países que cada vez más somos productores de conocimiento y agregamos valor a aquello que producimos y no solamente producir insumos para exportarlos y que otros agreguen valor. Sí, la parte de la organización interna, ¿verdad? De la institución o de la empresa, que ha sido fundamental, como mencionaba anteriormente el experto del tecnológico, ¿verdad? Porque es como jugar con muchas bolas al mismo tiempo, mantenerlas en el aire, lo cual implica una gran responsabilidad para la jefatura, ¿verdad? Porque no solo hay que tener un sistema que garantice, ¿verdad? Confianza en la distribución de funciones y cumplimiento de objetivos de cada uno de los miembros de la organización, pero también asegurarse, ¿verdad? Que todo el esfuerzo fluya de una manera tal que se logre el objetivo de manera conjunta. Correcto, correcto. Y el reto, en mi perspectiva, constituye
para aquel que es encargado de hacer que un equipo vaya hacia el éxito laboral, está fundamentalmente en tener la flexibilidad para entender que hay distintos niveles de alfabetización en este momento y que cada una de las personas Sí. responde a esos niveles, ¿verdad? Y que entonces no podemos tener una misma regla para medir a todos los colaboradores, pero sí aquel jefe, aquella jefatura que conoce la población a la que tiene y que la está reconociendo producto de la utilización de tecnología, como tiene el panorama completo, tiene esa posibilidad de hacer asociaciones funcionales. Quizá no un equipo trabajando como una máquina perfecta, pero sabe cuáles son las alianzas que pueden generar mayor beneficio a la organización. Y eso implica repensar también las pautas con las cuales era jefatura en la presencialidad, porque son relativamente distintas, ¿verdad? A veces uno de los elementos en la presencialidad muy importante es el horario, el control de los procesos, etcétera. En la virtualidad y en el teletrabajo eso existe también, pero se replantea en el sentido de cómo se asume el jefe liderando este tipo de tareas. No es que no las haga, sino que las hace de manera distinta, respetando también elementos de derecho que son fundamentales y que ciertamente ha traído algunos problemas. Hay muchos trabajadores que se quejan de que no tienen espacios libres, Ajá. fines de semana les está mandando el WhatsApp, les está mandando los correos, horas de la noche, etcétera, y la gente pues también maneja una cuota de temor importante en un contexto donde a nivel global han habido reducciones de jornada, han habido gente que han perdido sus trabajos, entonces nadie quiere hacer algo para perder su trabajo. Entonces, confianza, miedo y nuevas formas de administración se vuelven un elemento fundamental para las jefaturas, porque si se administra a partir del miedo, puede que tenga personas que están al instante, pero que se van a fundir en el corto plazo, y pues ninguna jefatura quiere eso. Y a eso yo le sumaría lo de la fobia, porque antes, ¿verdad? La gente le hablaban de teletrabajo y era así, "Ay, sí, suena interesante, qué bonito". Había gente que ya lo estaba aplicando y estaba contenta. Pero hoy por hoy no podemos asegurar que todo el mundo está así que súper feliz de estar en la casa en teletrabajo. Hay gente que realmente está llegando a una situación de hastío y eso es peligroso porque es una modalidad de trabajo muy eficiente y que está probado que tiene muy buenos resultados, pero la gente no lo mira desde ahí, ¿verdad? Ujú. Desde, ¿verdad? El logro de los objetivos, de lo bien que estamos trabajando, de que, bueno, que no nos estamos desplazando, que ahorramos tiempo y todo, sino que lo ve desde su perspectiva personal de lo que esto le está significando en su hogar y en su vida cotidiana. Correcto, y eso genera nuevas oportunidades, y es la parte más interesante del teletrabajo, en mi criterio, porque estamos viviendo un momento donde la gente tiene año y medio, posiblemente algunos un poco más, pero las condiciones del teletrabajo han sido diferentes, digamos, y esto lo ve uno claramente, por ejemplo, en las universidades. En nuestra universidad, este, de, desde 2016, por ejemplo, el sector académico tuvo un primer inicio en la incorporación de teletrabajo, más sistemáticamente desde 2019, pero es a partir de 2020 donde la gran mayoría de académicos entran en teletrabajo Ujú. sin quizá haber hecho la reflexión de qué significaba y cuáles eran los cambios más importantes de Ujú. teletrabajar. En ese sentido, creo que hay una gran ventana de oportunidad, porque eso va a implicar una revisión posterior, y creo que las universidades públicas tenemos un gran reto en ese sentido. Están sucediendo cosas que impactan toda la estructura laboral de este país, que impactan las relaciones entre las personas y además impactan los intereses que hasta hace un cierto tiempo distintos sectores sociales tenían. Y parte de nuestra responsabilidad como universidad es investigar y profundizar en las consecuencias de esto y ver a futuro en cómo esto nos da lecciones para poder acercarnos a los diferentes sectores sociales y potenciar los muchos elementos favorables que el teletrabajo tiene a nivel de transparencia, a nivel de gestión a nivel de gestión laboral, a nivel de calidad y sobre todo a nivel de acercamiento a múltiples realidades que en la presencialidad no necesariamente tenemos el espacio para construir. ¿Cuál considera usted que ha sido el principal aprendizaje que nos ha dejado toda esta experiencia de teletrabajo desde el año pasado hasta la fecha? Yo creo que
a lo largo del planeta hemos podido observar cómo el teletrabajo ha permitido evidenciar muchas capacidades que tenía la gente que quizás la dinámica de la presencialidad no permitía observarlas con ese nivel de claridad. Colaboradores que quizás en ese mundo de lo virtual eran altamente competentes, pero que no habían tenido un espacio dentro de la dinámica del día a día para demostrar estas cosas. Me parece que eso ha hecho que las empresas despierten a reenfocar cómo observaban el talento de cada persona que está ahí. Me parece uno de los puntos más altos y sobre el cual hay que investigar muchísimo. Y me parece que otro de los puntos altos tiene que ver con el hecho de que la solidaridad es posible a partir de lo laboral. El teletrabajo ha sacado también laboralmente lo mejor y lo peor de nosotros. Ha evidenciado vulnerabilidades. Muchas de las personas que hoy están teletrabajando por COVID-19 se mueven de acuerdo con la OIT en el espacio informal. Muchas de ellas mujeres, un 57% de los trabajadores por COVID, teletrabajadores por COVID-19 son mujeres. Entonces esto obliga a ver muchos retos también a futuro, pero creo que la posibilidad de redescubrir talento donde ya existían colaboradores y la posibilidad de la solidaridad como un vínculo a no perder mediante teletrabajo me parece de los puntos más altos. Sí, son de las fortalezas que tenemos que retomar, ¿verdad? Para seguir fortaleciendo esta modalidad de trabajo y también pues preparar a toda nuestra fuerza laboral para el paulatino regreso a alguna normalidad en algún momento, que esperamos que sea pronto. Muchísimas gracias, Luis Diego Salas, por acompañarnos en este primer bloque. Vamos a seguir hablando sobre los retos del teletrabajo en el siguiente bloque. Quédese con nosotros después de la pausa, que ya volvemos. Regresa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de los retos en materia de teletrabajo que enfrentamos como país y como sociedad después de tantos meses de haber asumido esta práctica laboral en el marco pues, de la pandemia por la COVID-19. Para hablar en esta oportunidad nos acompaña Marley Gisette Alfaro Salas, quien es la coordinadora de la Comisión Institucional de Teletrabajo de la Universidad Nacional. Gracias, Marley, por estar de nuevo con nosotros aquí en Una Mirada. Más bien, muchas gracias, María, por la invitación y por tomar el tiempo para dedicarle al tema de teletrabajo que es tan importante hoy en día. Sí, como nos mencionaba Luis Diego en el bloque anterior, es un tema en el que ya el país y el mundo pues venía trabajando desde mucho atrás, que se había avanzado mucho. Sin embargo, pues nos dieron como un empujón, ¿verdad?, con la llegada de la pandemia y pues tuvimos que asumir el reto país y el reto sociedad, ¿verdad?, para poder mantener el país caminando, ¿verdad?, y que la gente siguiera trabajando desde sus hogares. Muchas son las lecciones aprendidas en ese periodo. Sin embargo, hoy pues también tenemos que poner en perspectiva los retos que vienen en el futuro, ¿verdad? Inmediato, porque pues de todos he sabido que conforme pues avancen los procesos de vacunación y demás, pues 2022 traerá probablemente nuevos panoramas, no un regreso total a la normalidad, porque eso probablemente ya no va a existir por mucho tiempo, pero sí por lo menos ¿verdad?, retomar semipresencialidad en algunos servicios, y esto involucra muchos retos. El primero que tal vez me gustaría que usted se refiere es, si bien ya el país venía trabajando, ¿verdad?, en un marco legal que respaldaba todo lo que tiene que ver con teletrabajo, me imagino que ya al tener que enfrentar las situaciones que hemos enfrentado a lo largo de todos estos meses en el país, esto nos ha hecho también ver que necesitamos reformar algunas áreas en lo que tiene que ver con la parte laboral legal del teletrabajo. Sí, en realidad, como es sabido, ¿verdad?, hay una ley en Costa Rica sobre el teletrabajo y que esa ley acuerpa la generalidad en todo tipo de empresa pública y privada. Sin embargo, esa ley estaba pensada en un contexto de teletrabajo antes de pandemia, por decirlo así, porque empezando por que sea voluntario, la ley habla de un teletrabajo voluntario y la pandemia en cierto modo nos hizo ser voluntarios a la fuerza teletrabajo. O sea, diferente a si yo quiero ser teletrabajadora,
teletrabajador a decir tengo que ser teletrabajador o teletrabajadora. Eso no significa que eso sea mal, más bien lo que hizo fue que muchas personas pudieran probar y decir, sí lo puedo hacer, sí puedo hacer teletrabajo. Muchos superiores, aunque también hay quejas, ¿verdad?, que más seguimiento, más trabajo, también pudieron ver que se puede hacer teletrabajo. Eso no implica que la ley no tenga que hacer mejoras. De hecho, hay un aspecto que se está viendo en la ley, es el tema del derecho a la desconexión. Eso Sí, no está indicado en la ley, no está en ninguna parte. A la comisión de parte del Consejo se nos trasladó una solicitud de criterio y precisamente fue algo que vimos, que la ley no lo tiene. Entonces es parte de lo que tengo entendido que no se ha aprobado, pero que se está proponiendo que en la ley se incluya un artículo exclusivo para eso. Esto se da en el marco de la pandemia, porque antes de eso el teletrabajo, pues aparte que no era tiempo completo en la generalidad, salvo empresas que ya contratan con esta modalidad, el teletrabajo era por días, por porcentajes, entonces era más fácil desconectarse, por decirlo de alguna forma. Pero hoy en día, el estar todo en uno, he dicho, el teletrabajo, hace que la desconexión se nos haga más complicada. Esta parte, inclusive, a nivel de la Universidad Nacional, para mencionarlo en la propuesta de reglamento, que el Consejo ahorita nos devuelve para analizar nuevamente a la luz de la pandemia, precisamente, entre otras cosas que estamos considerando, es ese tema, el derecho a la desconexión, porque ¿cómo cuesta? Entonces esas son como las cosas por las que la gente a veces dice, ya no quiero teletrabajo, quiero irme a la presencialidad, pero el teletrabajo en sí es una figura muy favorable, hay que ajustarla a esa nueva realidad a la que vamos, porque esa nueva realidad no es por ser negativa, ¿verdad? Pero por la situación pandemia, por lo que puede venir, por muy vacunación y todo, no va a ser sí, tan fácil que volvamos a esa normalidad que teníamos en diciembre del año 2019. sí, no, será un regreso paulatino a la semipresencialidad, pero siempre controlada, Sí. con estrictos controles sanitarios y Eso demás. implica que tendrá que seguirse manteniendo el teletrabajo en muchas actividades. De hecho, las instituciones, tanto de educación superior como privadas, han mostrado y han indicado que quieren entrar a un modelo mixto, o sea, que no, aunque ya haya más presencialidad, se mantenga mucho de teletrabajo. Sí, es que ese tema, ¿verdad?, de límites por ambos lados, tanto para el lado de, ¿verdad?, del patrono, como también de la persona colaboradora, trabajadora, tiene que como que, me parece a mí, ¿verdad?, de la experiencia que hemos tenido en este tema, todas las personas, sí se siente esa necesidad como de marcar un poquito más la cancha, por decirlo en lenguaje popular. Sí, es que esa es la parte de la negociación que nos falta. Es decir, como nos fuimos al teletrabajo, hemos ido aprendiendo en el camino muchas cosas. Parte de eso es la negociación, de la jornada, de qué implica, inclusive, porque no lo digo solamente del patrón, sino desde el trabajador. Nos han dicho, a veces nos llaman y nos dicen, ustedes saben si aquella persona está en teletrabajo porque está en tal parte, usted sabe que hay ojos para todos lados. Entonces ya le denuncian que estaba en una parte de recreo, que estaba, y uno dice, bueno, puede ser que esté de vacaciones, o sea, eso no implica que en teletrabajo no pueda estar de vacaciones, pero esas partes como esa negociación es la que hace falta, para que entonces la persona que está en teletrabajo se beneficie plenamente de él, pueda estar tranquila, pueda cumplir con sus objetivos, pero no llegue al nivel de quemado. Y el superior confíe también más en su subalterno, que esa parte de la confianza es la que también han tenido que aprender. De hecho, estamos en un cambio de líder. El líder que tenemos ahora es un líder tecnológico, y no porque tenga que ser un experto en tecnología, sino que tiene que aprender a usar la tecnología para también comunicarse con sus subalternos, con su empresa, con su institución. Los estudiantes a nivel, digamos, de universidades, el académico ha tenido que cambiar y mover la cara para otro lado y ya dejar de estar la pizarra, de estar el proyector, que la pizarra inteligente, no, ahora es la cámara, han tenido que aprender a innovar en los videos, han tenido que aprender a usar recursos, eso antes no estaba, pero ha sido beneficio porque inclusive los mismos estudiantes ahora se sienten que aprenden mucho más en unos conceptos. Algunos, sí, porque también hay algunos que sienten que no están recibiendo la atención que recibirían de manera presencial. Entonces, por eso es que se habla de que hay que marcar las reglas, muchas ¿verdad?, veces tiene de las que dos ver, partes. Muchas veces tiene que ver también con que falta, bueno, y creo que estamos en un buen camino. El profesor y profesora que se fue en marzo del año pasado a dar clases desde la casa,
no es el que está ahorita en este año, ya ha aprendido más, usa muchos recursos. Inclusive las plataformas tecnológicas han innovado, nos han dado más el uso de salas, el poder intercambiar otro tipo de productos, entonces eso se ha innovado y eso ha beneficiado. También hemos aprendido que dar la clase no es pasar 4 horas hablando de una pantalla, porque eso cansa. O sea, si le cansa a uno estar viendo, imagínese también al que lo habla. Entonces, eso es parte de lo que se ha ido mejorando. Y también aprender a que hay otros medios para comunicación. Eso es algo que también se ha ido, porque también lo interesante es que la matrícula, ahora a nivel de la Universidad Nacional, aumentó. Sí, claro, por supuesto. Aumentó. Sí. Y cito el caso personal, los grupos que yo tengo de estudiantes, tengo estudiantes de todas las zonas del país y les ha beneficiado poder recibir la clase desde allá, porque si bien es cierto, tienen que pagar internet, están en su casa, están con su familia. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? El tema de quién asume los costos, porque antes la gente se iba a trabajar a su oficina, ahí había luz, agua, teléfono, internet. Mucha gente no está de acuerdo en que aunque sea el teletrabajo tenga muchos beneficios, no está de acuerdo en que esos costos los tenga que asumir el trabajador al 100%. Bueno, en ese sentido, ¿verdad? Hay que ver lo que implica el paradero de costos. ¿Cuánto me gasto de pasajes? ¿Cuánto me gasto de bus? ¿Cuánto me gasto de carro? ¿Cuánto me gasto de parqueo si no tengo donde parquear? ¿Cuánto me gasto del mantenimiento del auto? No, tantas cosas más. Si bien es cierto, yo en mi casa, pero en mi casa igual la mayoría de gente ya tenía internet, entonces eso es un gasto que ya estaba. La luz ha aumentado un poco, pero cuando uno hace la relación de tiempo, y vuelvo a aclarar, en el teletrabajo efectivo, en el cual uno puede tener su jornada, puede tener su derecho a la desconexión, puede tener todo eso, y pues uno se beneficia mucho, porque si antes yo tenía que correr para estar a las 8, ojalá que yo viviera hora y media de mi trabajo, salgo 2 horas antes para allá. Imagínense ese tiempo que es para mí, ese tiempo es ahora para desayunar tranquila, ese tiempo es para poder hacer un poquito de ejercicio, para poder leer, meditar, es decir, tantas cosas que uno puede hacer si hace efectivo el teletrabajo. Entonces, yo diría que eso no tiene precio. Sí, sí, pero es que ese no es el punto, o sea, tiene todos esos beneficios. El punto es que la gente tiene que asumir gastos que no eran suyos. Sí. O sea, que no estaban en su contrato de trabajo. A lo que yo voy es, si entre esos acuerdos a los que debemos llegar a la hora de pensar el teletrabajo del futuro, también debe considerarse que el asumir los costos de ese teletrabajo debe ser mitad y mitad. Sí. Porque si bien usted se beneficia del teletrabajo, de hacerlo en su casa y demás, la empresa también se beneficia de un costo que no está pagando. Entonces tiene que haber un asunto ahí de 50-50. En el caso de la ley prevé eso. La ley prevé que se reconozca al menos los gastos. Sí, pero no está sucediendo. O sea, tenemos año y medio que no está sucediendo. Y a nivel público cuesta mucho. Y le voy a explicar por qué. La Contraloría ha sacado varios criterios y también a nivel de la Universidad de Asesoría nos ha dicho, es que son dineros públicos. Entonces, pagar gastos privados, porque así se ven con dineros públicos, no es posible. Entonces, podría haber otro tipo de beneficios que podría la institución de repente ir negociando para manejar. Son todas las instituciones gastos, y las empresas las pero que a nivel público, es decir, se lo digo ahora, todas las universidades con las que ahorita estamos trabajando, no se paga nada, porque somos instancias públicas. Pero a nivel privado sí. Hay empresas privadas que le pagan el cable y el televisor y el internet al funcionario. Hay empresas privadas que les ponen una mini oficina a la persona. Exactamente. Les mandan la computadora, les mandan la silla, les mandan el módem, les mandan los audífonos. Pero no son empresas que tengan que hacer rendición de cuentas por el uso de dinero. Sí, estamos de acuerdo. A lo que vamos es que tiene que haber un trato igualitario, o sea, un 50-50. Yo aporto una parte, me beneficio una parte, pero las empresas, sea pública o privada, también lo debería hacer. Sí, desgraciadamente la ley en estos momentos... Sí, hay que revisar la ley. Hay la ley, pero habría que ver, porque en estos momentos que se habla tanto de sostenibilidad financiera, ¿verdad? No solo a nivel de la universidad, a nivel de todas las instituciones públicas. Habría que ver qué tanto harían ese cambio. O sea, el problema es que la sostenibilidad financiera el Estado la está asumiendo la clase trabajadora. En muchos casos podría decirse así. Pero bueno, eso sería un tema interesante. De hecho, podría llevarlo en su momento, al menos a nivel de la institución, a nivel de la ley, en lo que nos han pasado para ver criterios, eso no está realmente. O sea, tengo que decirlo honestamente. No he visto nada que vaya a obligar a eso a la empresa pública. Porque como eso pasa a nivel de la Contraloría, estoy casi segura que la Contraloría lo va a detener.
Sí, y como ha ahí de es tener donde otros entonces casos. vamos a tener casos que usted conoce y yo conozco, de gente que dice, apenas pueda me voy a trabajar a la oficina porque yo no voy a seguir trabajando en mi casa. Sí, pero también creo que va a haber casos de personas que digan lo Ah, sí, contrario. O sea, por supuesto. Sí, hay gente que está muy feliz teletrabajando, pero a la gente que le golpea el bolsillo, ahí sí la cosa es diferente. sí. Personalmente yo estoy muy feliz de trabajando. Exacto, pero es que hay gente que de verdad le golpea el bolsillo, ¿verdad? Hay gente que de verdad tiene que ver cómo lo asume, ¿verdad? Hay gente que no tenía internet en su casa porque no lo necesitaba y ahora tiene que asumir un costo de 30.000 colones por mes, que es el paquete básico de internet, Bueno, para trabajar desde su casa. Y eso que decirle que las instituciones han hecho su esfuerzo. Por ejemplo, el ICE tiene un paquete especial que beneficia a los teletrabajadores. En el caso de la Universidad Nacional, hace como 3, 4 meses se hizo la publicación de parte de la Vicerrectoría de Docencia que en concordancia con la Dirección de Tecnologías se anunció ese acuerdo en el cual se le hace un paquete especial con mayor acceso a datos y más económico a funcionarios de la Sí, Universidad ojalá Nacional. sea esa extensiva para toda la clase trabajadora, esos Que al menos beneficios. ICDS, y sé que también se está aplicando en la UNED y en la UCR. Entonces es muy bueno para ese lado. Sobre ese tema, precisamente de estos retos que involucra el regreso a la semipresencialidad, Una Mirada conversó con Valeria Gudiño, quien se refirió precisamente a este tema, de cómo tiene que haber un acuerdo, ¿verdad?, entre las partes para poder garantizar el regreso a esa semipresencialidad y para que se restablezca el contacto personal y que incremente la motivación en los equipos de trabajo. Si una empresa tiene 50 trabajadores, bueno, sería cuestión de organizarse como quizás se están organizando colegios ahora, ¿no? Uno va en un horario, el otro va en otro, o el lunes irá a un área, el martes irá a otra, el miércoles irá a otra, de alguna manera en que la infraestructura física permita sí tener un mayor distanciamiento social y permita, quizás en esa única reunión, quizás esto de la comunicación y no tanto la instrucción de la tarea, porque la instrucción de la tarea, digamos, es muy, muy fácil darlo por una videoconferencia o por una sala virtual, pero quizás esto de cómo haces vos en la tarea diaria, que tu familia, o sea, esa parte que cualquier compañero de trabajo tenemos, en lo personal, yo siempre interrelacioné con varias empresas y organizaciones a la vez, al ser roles bastante externos de implementaciones y de consultoría, entonces, digamos, no era todos los días con la misma gente, pero sí una vez a la semana vos tenías un contacto, digamos, una reunión grupal, algo que a vos te permita este lineamiento, llamémoslo semanal. Creo que no hay un mayor inconveniente teniendo claro que hay medidas de distanciamiento social, teniendo claro que la presencia física y hablar e interactuar con temas interrelacionados al trabajo, pero que tenga bien que ver con la persona misma, hace crecer también esto de la motivación y el trabajo en equipo, y habrá que volver de esa manera, con una mayor organización respecto a los días y las áreas. No todas las áreas, por ejemplo, de las empresas que teletrabajaron siempre, digamos, fueron al 100%, y ahora sí. Entonces, siempre digo que hay gente que iba con algo de ventaja y otra que con totalmente desventaja respecto a, bueno, yo no estaba acostumbrado y tuve que ir porque o voy o nada, digamos, la gente que ya está acostumbrada a teletrabajar, quizás le fue más fácil incorporarlo en su habitual de tareas. Muy interesante el punto de Valeria Gudiño. Definitivamente habrá un regreso a la semipresencialidad en menor o mayor medida a partir del año entrante, y también, ¿verdad?, las empresas y las instituciones tienen que asumir ese reto de garantizar el regreso seguro, ¿verdad?
porque ya, si bien en este año lo intentamos, ¿verdad? Vimos que pues el virus es mucho más poderoso que eso y que tenemos que tomar todavía mayores medidas para garantizar que la gente esté segura en su área laboral, pero también que también se mantenga segura en sus casas, porque hay mucha gente que se queda en su casa y se enferma en su casa. De hecho, eso es algo que también en algún momento se ha planteado, ¿verdad? Y eso es parte de lo que tiene que ver con teletrabajo. A mí la institución me tiene trabajando en la casa, entonces no se vale que yo no tenga ciertos cuidados. O sea, está bien, yo no voy a estar sanitizando todo, pero al menos si llega gente que no es de mi burbuja, mantener el distanciamiento, usar la mascarilla, desinfectar, todo eso porque me tienen ahí para que me proteja. O yo de repente salgo y entonces en mi tiempo libre no me cuido. Es cierto que el tiempo libre es mío, o sea, nadie me puede decir qué hago yo en mi tiempo libre, pero sí puede afectar. Y ya no pensando solo en el trabajo, pensando en mí, tengo que cuidar. Es cierto que ahora se está dando mucha vacunación, pero tampoco tenemos que darnos la falsa seguridad. Falsa sensación de seguridad. Como todos estamos vacunados, ya no hay que cuidarse. O sea, hay cosas que hay que seguir manteniendo, porque la vacuna lo que hace es reducir el riesgo, o sea, para que yo me enferme gravemente. Pero eso no significa que yo no puedo estar afectando personas. Claro. Hay que cuidarse mucho. Y esa seguridad personal también se traduce en la seguridad institucional o empresarial, ¿verdad? Porque tener gente trabajando en diferentes localidades también implica algunos riesgos en materia de seguridad, ¿verdad? Hemos visto cómo en el último año han aumentado considerablemente los intentos de estafa, de hackeo de sitios web, de hackeo de cuentas institucionales, porque hay más gente teniendo acceso a sistemas que tal vez antes, ¿verdad? No es lo mismo que usted tenga un acceso a un sistema desde un aparatito como este a la computadora de escritorio donde la mayoría era de que tenía sus accesos. Ahora son accesos de otro tipo que hacen más vulnerables los sistemas de las empresas y las instituciones, y eso es un grandísimo reto de seguridad. Sí, y sabe que lo más interesante que nos pasa son a nosotros. Recientemente, por una razón personal que estuve en Estados Unidos, me llamó mucho la atención escuchar al presidente hablando de que por favor hicieran seguros los datos, porque estaban haciendo hackeos y robos de datos, secuestrando las bases de datos de las empresas. Entonces, esto no es algo que se esté dando solamente en nuestro país. Si bien es cierto, como usted lo dice, al haber más gente conectada, los delincuentes están más viendo gente y más potenciales víctimas. Pero, claro, porque hay gente que no se cuida con el uso de los móviles. Los cuidados tenemos que tenerlos en teletrabajo o no en teletrabajo, porque las estafas nos las van a hacer donde sea que estemos. De hecho, conozco personas que han sido estafadas trabajando en la oficina, personas que han sido estafadas trabajando en la casa. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Como decía una vez un compañero de la comisión, don Michael Phillips, mantener los antivirus, ser desconfiado en todo esto, no dar información personal. O sea, eso es muy necesario que nosotros lo mantengamos. Y en el teletrabajo con más razón, porque estamos en nuestra casa y tampoco se vale que nosotros no nos protejamos y también no protejamos a nuestra familia, porque ese equipo tal vez viene, no sé, los que tienen hijos, el hijo, el papá, todos a usarlo después en la noche y ya nosotros lo dejamos con daños, con virus y eso. Entonces hay que tener cuidado. Sí, sobre todo porque no solo, ¿verdad?, el riesgo personal, que es el más importante, pero también vulnera la seguridad de la empresa, de la institución que nos ha confiado ese tiempo de teletrabajo para realizar nuestras funciones a distancia. Sí, por eso las empresas invierten mucho en eso. Tienen que invertir mucho porque tienen que estar contrarrestando esos gusanos, digo yo, de Internet, esos intentos de hackeo. Hace un tiempo pude ver, al menos en la universidad, solamente ver el sistema funcionando, es que segundo a segundo está deteniendo. Segundo a segundo está deteniendo intentos de hackeo. Y eso es un sistema muy robusto. Ahora pensemos si nosotros estamos descuidando nuestro sistema personal. Hay que tener cuidado para no afectar a la institución, porque finalmente nos afectamos nosotros también. Exactamente. Son muchos los retos que se tienen en materia de teletrabajo en el mundo y en el país. Hemos avanzado mucho, por dicha teníamos una experiencia previa ahí acumulada. Muchas instituciones y organizaciones se han puesto a trabajar en este tema aprovechando esta coyuntura, ¿verdad? Sacarle el mayor provecho posible, y pues muchas personas se han visto beneficiadas de esta posibilidad de trabajar seguros desde sus casas. En este marco se han realizado varias actividades a lo interno de las instituciones y la Universidad Nacional pues ha
levantado una bandera de liderazgo en este sentido desde el inicio de la pandemia, de estar desarrollando este tema, no solo a lo interno, sino también proyectándolo como lo estamos haciendo hoy. En este marco, pues se está organizando también un congreso sobre teletrabajo. Tal vez si nos comparte, Marly, de qué se trata para que aquellas personas que quieran participar pues se vean beneficiadas, porque cuantos más seamos los que nos sentemos a hablar sobre los retos del teletrabajo, pues mayores serán las alternativas y las opciones y las ideas que surjan. Sí, no, más bien gracias por darme la oportunidad de conversar de este congreso. Fíjese que estamos muy entusiasmados como instituciones de educación superior por este congreso, y lo quiero decir porque somos las 5 universidades las que estamos sentadas en la mesa moviendo este congreso. Coincidió que la Universidad Nacional tenía la presidencia de CONADE, y entonces como que nos ha tocado mover un poco más los hilos, pero lo importante es que estamos ahí. Este congreso tiene el título, voy a leerlo acá, dice Congreso Internacional de Teletrabajo, Sostenibilidad, Cultura Digital y Transformación Social en América Latina. Este tendrá lugar en septiembre. Inicialmente se había hablado que fuera en la semana que coincidía con el Día de Teletrabajo, pero hay otras actividades del Bicentenario, Sí. entonces pues se nos recomendó y aceptamos la sugerencia técnica de la experta de comunicación precisamente de pasarlo a la semana siguiente. Entonces el Congreso va a iniciar el 21 de septiembre y va a finalizar el 24. El 21 van a ser el día de inauguración, actividades protocolarias y todo lo demás que corresponde a un evento de esta índole. 22, 23 y 24 van a ser conferencias que inclusive vamos a tener que hacerlas paralelas porque tenemos en esos momentos casi 60 posibles expertos nacionales e internacionales que nos han dicho aquí queremos hablar de teletrabajo. Hay varios ejes, o sea, se está viendo el eje productividad, el eje académico, el eje liderazgo, todos estos ejes que van a ser parte de este congreso. Es totalmente virtual, porque ya en amparo de lo que es el teletrabajo es virtual, es gratuito, y eso es algo que también tomamos la decisión como universidades de no cobrar nada para que todas las personas puedan beneficiarse de él. Y también va a tener paralelamente la aceptación de ponencias, para que entonces todas aquellas personas que puedan presentar un producto de esta índole puedan participar. Entonces, realmente estamos muy entusiasmados, porque es la primera vez que como universidades vamos a lograr este evento, con la mira a que siga haciéndose anualmente, eso es lo que esperamos, ¿verdad? Porque como ya lo hemos hablado, Sí. el teletrabajo Llegó para quedarse. ¿Cuáles serían esos ejes? Recapitulemos los ejes uno por uno para que la gente más o menos sepa cuál es el contenido que va a tener cada uno de ellos. Ok, los ejes están basados en los ODS, ¿verdad? Entonces se los voy a comentar. El primero es el eje que tiene que ver con teletrabajo de educación, que ahí tiene tanto el eje académico como el eje de gestión, la eje de gestión académica, y ahí tiene una serie de temas. El otro tiene que ver con el teletrabajo y derechos, que precisamente ahí podemos hablar un poquitito de ese tema que estábamos hablando de la conexión, desconexión y también el 50-50. El teletrabajo, calidad de vida y sostenibilidad ambiental. Es bien interesante ese punto, sí. Teletrabajo y productividad es el último eje. Pero dentro de cada uno de esos ejes hay subejes que se subdividen con temas que van desde el liderazgo tecnológico, desde las herramientas, desde el cuidado, desde la calidad de vida, desde todo lo que tiene que ver con un teletrabajo exitoso y efectivo. Y le voy a adelantar, hay algo importante que se quiere lograr, es que se quiere lograr una mesa de trabajo como universidades el último día para tener como esas especies de acuerdos como universidades en pro de un teletrabajo sostenible. Entonces ahí podría tomarse en cuenta todo lo que estábamos hablando ahora, de la derecho a la conexión, desconexión e inclusive el 50-50 en lo que sea posible para las instituciones públicas. Entonces eso es algo que sería muy interesante. Estamos muy entusiasmados y realmente queremos invitarlos. Ya la apertura de ponencias está dada, ya se pueden enviar. Ya están ¿Hasta qué fecha? Están hasta la última semana de julio, están habilitadas para entrega, no, perdón, de junio. Se dieron todo, no todo junio y julio, es que julio, en agosto es que se revisan. Junio y julio están revisadas. De hecho, si quieren información... Puede participar como ponente cualquier persona dentro o fuera de las universidades públicas. De todas partes, sector público, sector privado, nacional e internacional. ¿Dónde ubican información? Bueno, en este momento la página del Congreso está en construcción, pero pueden, si gustan, pueden enviarme un correo, ya sea al correo de la Comisión de Trabajo, y con mucho gusto. ¿Cuál es? Que es proctele1, o sea, como programa, ¿verdad? tele1@una.cr. O al correo que es
innovación.metodológica@una.cr. En el caso del primero es de la comisión, ¿verdad?, de trabajo, y en el segundo es de la coordinación de la comisión académica, que es la que está llevando el tema de las Bueno, ahí les aparece a las personas en los súper, ¿verdad?, las direcciones, para que ojalá muchas personas se unan a este esfuerzo nacional por hablar de teletrabajo y por construir cosas positivas en ese sentido. Muchas gracias, Marley, por acompañarnos, y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Busque más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr. Le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.